Muy buenas, apreciados y amados del Señor. Vamos a compartir, en el nombre del Señor, voy a compartir un tema maravilloso que se encuentra en la palabra del Señor, pero quiero basarlo o compartirlo en un texto bíblico que se encuentra en Isaías 58:12. Dice así la palabra del Señor. Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Nuestro Padre Dios tiene un pueblo, una iglesia, un movimiento en este mundo que surgió alrededor de los años 1844 y fue oficialmente nombrada Movimiento Adventista del Séptimo Día en el año 1846. Esta iglesia fue levantada para restaurar, para levantar, para vindicar el carácter de Dios, para mostrarle al mundo que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos. Esta iglesia debe predicar el mensaje de los tres ángeles, entre ellos, que estamos en un juicio investigador, que hay un santuario en el cielo, que hay una reforma de alimentación, de vestimenta, que los mandamientos de Dios están vigentes y que tenemos el espíritu de profecía, el don profético, según Apocalipsis 19:10. Este pueblo fue levantado con ese propósito de vindicar el carácter de Dios, su santa ley y la verdad del sábado. Es muy importante. Ese día, el santo sábado, juega un papel súper importante en la historia final de esta tierra. Por eso, querido amigo, querido hermano, querida hermana, fortalezcámonos en el Señor cada día, busquémoslo de corazón, pidamos la santa unción del Espíritu Santo en nuestra vida y compartamos las verdades sin temor, porque Dios Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Oremos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias por poner en mi corazón compartir estas verdades santas de tu palabra. Bendice este mensaje, bendice a la persona que lo va a escuchar, bendice este ministerio y bendice a toda aquella persona que comparte este mensaje, Señor, y bendice a los que te buscan de corazón. Perdóname, Señor, mis pecados, límpiame de todo mal, toca mis labios con el carbón de tu altar para que sea digno de compartir esta palabra santa. Úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él el que me use para la gloria de mi Señor. Por los santos méritos de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El pueblo de Dios guarda sus mandamientos. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas antiguas. El texto que les acabé de leer, Isaías 58:12, dice, terminando el texto, dice, serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da en Apocalipsis 12:17. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Síganme en la escritura o apunten por ahí en una libretica y estudien, porque de la única manera que serán libres de ser engañados es estudiando las escrituras, no solamente oyendo, sino escudriñando la palabra de Dios. Apocalipsis 12:17 dice,
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y la mujer aquí es iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay muchas denominaciones en el mundo, pero no todas hacen la voluntad del Padre. Todas, la gran mayoría, quieren vivir como mejor les place, pero no hacen la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos, entre ellos la verdad del sábado. La verdad del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, hermana mía, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está muy equivocado. Testimonios para los ministros, páginas 50, 57 al 59, 1893. Cuidado, no esté diciendo que la iglesia adventista del séptimo día, porque no está de acuerdo con sus conceptos o tus prejuicios, esté diciendo que es Babilonia. Es un grave error, porque es el pueblo de Dios. Otra cosa es que allí ocurran cosas que no están de acuerdo a lo que manda la palabra de Dios, pero es el pueblo que Dios mira con tierna simpatía. Note que el libro de Apocalipsis, al hacer mención del pueblo de Dios, lo divide en dos grupos: el remanente visible, que está en Apocalipsis 12:17, y mi pueblo que está en Babilonia, Apocalipsis 18:4. ¿Por qué dice que mi pueblo que está en Babilonia? Porque hay muchos verdaderos hijos de Dios en aquellas denominaciones. ¿Por qué? Porque son fieles y leales a Dios con la poquita luz que tienen. Y la triste noticia es que muchos de los profesos seguidores de Cristo Jesús tienen mucha luz, pero están llenos de mucha mundanalidad. Según el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice eso, que muchos profesos seguidores de Cristo Jesús, su vida está llena de mundanalidad. Por eso hay tanto conflicto en la iglesia hoy día, porque Dios está zarandeando la iglesia a ver quién verdaderamente está de su parte y quién no lo está. El zarandeo, el trigo y la cizaña. En este capítulo, la iglesia de Dios de los últimos días se refiere al primero, o sea, al remanente. Y en el capítulo 14, el fuerte clamor al segundo grupo, o sea, a mi pueblo que está en Babilonia. En el capítulo 12 muestra que hay un remanente. En los años 1844, cuando se predicaron el primer mensaje de que temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ese fue el mensaje del primer ángel. Y luego siguió el segundo, diciendo que Babilonia ha caído. Y el tercero es llamando la atención al pueblo para que no reciba la marca de la bestia. Por eso, la iglesia adventista del séptimo día fue llamada para proclamar estas verdades que están en la palabra de Dios. Y muestra cuál es la iglesia verdadera que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y también esta iglesia es su deber de llamar la atención a los que están allí en aquellas denominaciones. Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas. Eso lo dice Apocalipsis 14, 9 y 10 y 18, 4. El fuerte clamor al segundo grupo, o sea, a mi pueblo que está en Babilonia. Hay que llamar la atención para que estos hermanos que están allí salgan de esas denominaciones.
Una de las características distintivas de la iglesia de Dios es que tiene el testimonio de Jesús. 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto del remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 270, 1889. Mensaje del tercer ángel. Vamos a mirar qué dice el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11. Esto es llamando la atención para que no reciban la marca de la bestia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, con voz potente: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea, a conciencia y por beneplácito, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Aquí está hablando de una marca, por eso estos mensajes son muy importantes, porque te previene para que no recibas la marca de la bestia. La marca de la bestia es la observancia del domingo, y el sello de Dios es el santo sábado, la marca exterior. Cuando somos sellados por la gracia de Dios con el poder del Espíritu Santo, entonces Él nos conduce a toda verdad y nos lleva a obedecer los santos mandamientos de Dios, y entre ellos la observancia del santo sábado. Pero aquí te está diciendo, cuídate de no caer en la trampa y dejarte marcar con el sello o con la marca de la bestia, que es la observancia del domingo. Por eso hace el llamado a aquellas personas que están en esas denominaciones que tal vez no conocen esta verdad. Les está diciendo: salid de ella, pueblo mío, antes que sea demasiado tarde. ¿Qué hará Satanás para inducir a los hombres al error en los últimos días? Los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Mensajes Selectos, tomo 3, página 92 de 1906. Hay muchos que no creen en este don profético. Yo creo en este don profético. Creo firmemente que esta mujer fue inspirada por Dios para compartir estas verdades para el tiempo del fin. Habrá quienes pretenderán recibir visiones. Cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él, podéis aceptarla, pero no la aceptéis basándoos en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 82 de 1905. Nota: la evidencia según Dios es que la profecía se cumpla, y tiene que ir con un escrito está, si está conforme a las escrituras. Por eso, primera de Juan 4:1 dice: probad los espíritus y a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Debemos conocer las santas escrituras, debemos estudiarla y tener muy en cuenta todos estos asuntos que nos atañen para estos últimos días de la historia de este mundo.
Vamos a ver qué dice Deuteronomio 18, 15 al 22. Deuteronomio 18, 15 al 22. Deuteronomio 18, 15 al 22. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Estas son palabras de Moisés. Él fue profeta y nos está diciendo que Dios levantará en medio de nosotros profeta. Primero que todo, a Cristo. Jesús fue el gran profeta. El Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A él oíd. Mateo 17. Y aquí nos está diciendo que si el profeta predica las verdades de Dios, debemos escucharlo, debemos oírlo. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y sucederá que cualquiera que no escuche mis palabras que él o ella ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Pues conociendo las escrituras. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber si la persona que nos está hablando viene de parte de Dios o no lo viene? Porque por eso primera de Juan 4:1 dice: probad los espíritus si son de Dios. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, y de la única manera de descubrirlos es si sabemos y conocemos la verdad. Sus doctrinas bíblicas son peculiares, o sea, la del pueblo de Dios. En el diccionario quiere decir que es propio y único de una persona o una cosa. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos. Primero, se abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, el juicio investigador. Segundo, tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Tercero, también con los mensajes del primero, segundo y el tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles que está en Apocalipsis 14. Y cuarto, y desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es importante tener todo esto en claro. Hay muchas iglesias que dicen ser la iglesia verdadera, ser la iglesia de Cristo, pero la única iglesia que es la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios, hace obediencia a la observancia del Santo Sábado, que predica el mensaje de los tres ángeles, que habla de la reforma pro salud y que tiene el testimonio de Jesucristo y dice que hay un juicio investigador y que hay un santuario en el cielo. Esa es la iglesia verdadera. Esas son las características de la iglesia del pueblo de Dios. Leamos una de las evidencias de que esta profecía, o que esta profeta, perdón, es verdadera. Uno de los hitos quiere señales, o sea, que quiere decir señales de este mensaje, fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo, amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. Eso está en Apocalipsis 11:19, perdón. Apocalipsis 11:19 está este mensaje. Y dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios.
el pueblo de Dios debemos predicar este mensaje de que hay un santuario en el cielo y que allí, en la presencia, en el arca, en la Santa Chiquiná, están las tablas de la ley de Dios escritas con su propio dedo, tablas de piedra, y a un lado está el maná, que es la reforma pro salud, y la vara de Aarón, donde dice que nuestras vidas serán renovadas, restauradas, porque debemos permitir que el Espíritu de Dios nos transforme y nos haga idóneos para prepararnos para la cultura del cielo. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Notemos que Juan lo vio en el año 96 y la sierva del Señor en 1889. Los dos vieron la misma visión. Entonces eso quiere decir que es una profeta verdadera, porque está diciendo lo mismo que dijo el profeta amado, Juan, el revelador, en Apocalipsis 11:19. Por eso es importante conocer la palabra para entender y comprender si es verdad o no es verdad el mensaje que estamos recibiendo. La misión distintiva de los adventistas del séptimo día, ¿cuál es? Lo anterior indica que el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley, como lo fue el pueblo de Israel. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Testimonios, tomo 5, página 381 de 1885. En 1889, la sierva del Señor vio que el sábado resplandeció con sus fuertes rayos. O sea, el sábado juega un papel muy importante en la historia final de este mundo. El conflicto va a ser entre dos días, entre dos capitanes. Uno que ya venció y el otro que está vencido. Uno dice a quién servimos y a quién adoramos. Y el otro es la marca distintiva de un poder político religioso llamado el papado. Y eso lo revela Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17. Y eso está en cumplimiento, ese proceso. Entonces a la gente hay que llamarle la atención de que no se deje engañar y que no vaya a recibir la marca de la bestia. Y de la única manera que usted se libra de recibir la marca de la bestia es escuchando el mensaje del primer ángel que dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando escuchamos esto, entonces ahí nos está diciendo a quién tenemos que adorar: al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios todopoderoso. Debemos prestar atención a este llamado, porque es para nuestro bien, porque Dios lo que más desea es darte vida, y darte vida en abundancia. ¿Qué particularidad tiene este pueblo? O sea, ¿cuál es la particularidad de este pueblo? En Ezequiel capítulo 20 versículo 12 dice: y diles, también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, peculiar, separado del mundo. Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Alabado sea el Señor por tenernos en alta estima.
estamos equipados con el gran instrumento de la verdad. Nos ha sacado de la cantera del mundo y nos ha relacionado consigo mismo. Pero debemos estudiar las Escrituras, relacionarnos con Él, porque es de la única manera que nuestra fe se va fortaleciendo cada día más cuando tenemos una verdadera comunión con Él, el estudio de la Santa Palabra. Se trata de relación, de comunión con el Padre Eterno, porque la Biblia nos enseña quién es Dios, quién es Cristo y quién es la tercera persona de la divinidad, el gobernante supremo de este mundo, que fue mandado por el trono de la gracia para que nos capacite y concluya la obra que Cristo empezó. Ha hecho de ellos representantes suyos, o sea, de este movimiento, y los ha llamado sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 140, escrito en el año 1902. En el año 57, el apóstol Pablo dijo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Y la sierva del Señor dice en 1845, años después, ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Es nuestro deber compartir estas verdades solemnes de la palabra de Dios. Nosotros, como movimiento adventista, somos muy privilegiados porque tenemos mucha luz. Otra cosa es que muchas veces no se predique estos mensajes por miedo, por pereza, por negligencia, pero Dios nos llamará a cuentas por nuestra negligencia, por no compartir estas verdades santas de la palabra. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. El centinela está puesto para que toque trompeta y aviso al pueblo. Vamos a ver qué dice Ezequiel 33:3. Ezequiel 33:3. Dice la palabra del Señor a través del profeta Ezequiel. Y si él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El mensaje hay que darlo. Escuchen o dejen de escuchar, y cada uno será responsable de su propio destino. Mi deber, nuestro deber como movimiento adventista es compartir estas amonestaciones. Es un llamado de atención porque Dios no quiere que te pierdas, quiere salvarte, pero debe buscarlo de todo corazón. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288, escrita en 1909. Un tiempo de debilidad y ceguera espiritual. Así estamos muchos hoy, pero es por la negligencia, por no estar en comunión con Dios. La oración es muy importante, orar sin cesar, pidiendo la bendición, la unción del Espíritu Santo para ser fortalecidos con la gracia divina y poder compartir estas verdades santas
con poder y sabiduría de lo alto. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Eso lo escribió Elena de White en 1889. Esta labor le corresponde al siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Cada uno de nosotros somos responsables, los pastores, los laicos, cada uno es responsable de predicar estas verdades, no solamente en la iglesia, sino donde nos den la oportunidad compartir esta santa palabra. Note que la no asistencia a la iglesia es un indicio de la debilidad y ceguera espiritual existente, y él debe dar la voz de alarma. Cuando una persona deja de asistir a la iglesia, no se debe llamar al hermano y a la hermana para reprocharles. Hay que animarles en el nombre del Señor que no dejen de asistir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Pero muchas veces se llama a la persona es para hacerles oprobio, para sacarle sus pecados a la cara. Pero Cristo Jesús no hizo eso. Cristo fue amable, solamente les decía, venid a mí, venid, seguidme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Region Herald. Esto fue escrito en el año 1893, 1 de agosto. Pero que nos viene muy bien para este tiempo que estamos viviendo, porque hay muchos que estamos débiles, afligidos, por lo que pasa en la vida espiritual dentro y fuera de la iglesia. Dios pondrá todo en orden, porque Él sí conoce verdaderamente el corazón de cada persona. Dios va a poner todo en orden. No temáis, manada pequeña, dice Jesús, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. En Mateo 13, 15 y 26 dice, mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando nos descuidamos en la oración y el estudio de la Biblia, viene el enemigo y hace estragos, no solo en la vida personal de cada uno de nosotros, sino también en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no se amonesta, no se llama la atención a que estudien la Biblia, a que estudien el espíritu de profecía, a que oren los unos por los otros, a que se ayuden los fuertes con los débiles. Solamente están mirando las faltas de unos y otros y la verdadera obra de reforma no se está haciendo. No es un invento mío, eso está escrito en la palabra de Dios. Por eso estoy compartiendo estos temas. Con un escrito está. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, escrito en 1892. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Debería tenerla.
Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días la luz para el mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida y amonestada y aconsejada. Es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Testimonios para los ministros, página 45 de 1893. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel, así como el capitán de las huestes del Señor derribó los muros de Jericó. El pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará. Amén. Gloria a Dios por esta palabra, porque Él ya venció. Satanás no pinta nada en esta historia, solamente está dando coletazos porque no se quiere perder solo. Quiere arrastrar a los que más pueda. Y es tu oportunidad de que te consagres a Dios y lo busques de corazón y aceptes este mensaje de salvación, porque si no, te perderás por la eternidad. La paciencia de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, en Números 14:22, dice: y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Será que pasa lo mismo hoy con el pueblo remanente? Primera de Samuel 8:8 dice: conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. ¿Será que estamos entretenidos con el fútbol, con las carreras, con las motos, con las modas, con los cines, con los teatros, con las carreras, los estudios? Tantas cosas nos pueden separar del amor de Dios y nosotros no caemos en cuenta porque no estamos atentos de lo que Satanás nos presenta a través de sus artimañas. Es muy hábil, es muy astuto y quizás muchos de nosotros, por no estar en comunión con Dios, estamos siendo entrampados. ¡Cuidado! Mirad que nadie os engañe, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Busca a Cristo, búscalo de corazón. En el Nuevo Testamento, en Lucas 9:46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Oiga, hoy están peleando porque uno le tiene un puesto, el otro no lo tiene. No, este lo merece, el otro no lo merece, este no merece estar ahí. Peleando por puestos en la iglesia. Y en Juan 12:6 dice: Judas era ladrón, como encargado de la bolsa, o sea, era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. En la iglesia hoy en día no necesitamos ser tesoreros para robar al Señor. Se roba a Dios no observando el santo sábado como Él manda en su palabra, de puesta a puesta. Solamente lo observamos 3 o 4 horitas de las 24. Robamos a Dios cuando no se dan diezmos ni las ofrendas. Robamos a Dios cuando no se hace la obra misionera. Robamos a Dios cuando no tenemos comunión con Él. Hay muchas formas de robar a Dios. Muchas formas. Y después reclamamos a Dios sus bendiciones. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos abandonar los malos hábitos. Queremos seguir en comunión con el mundo sin dejar de lado de reclamar la bendición de Dios. En Mateo 26:74 dice esta palabra: entonces Pedro comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre, hablando de Jesús. Note que a pesar de las fallas de la iglesia, esta no ha dejado de ser su iglesia. Hay muchos que por su negligencia espiritual no se están preparando a conciencia.
No nos estamos muchas veces preparando a conciencia y nos va a pasar como a Pedro, que cuando Dios más necesita que estemos de parte de Él, nos va a pasar lo de Pedro, lo vamos a negar. No lo conozco. ¿Cómo lo negaremos? No aceptando el sello de Dios. Y si no aceptamos el sello de Dios, recibiremos la marca de la bestia. Sencillo, no hay complicaciones, pero todo será porque no estamos firmes en la verdad presente. La iglesia ha fallado en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira de su pueblo. Qué gran amor, qué tanta paciencia tiene el Señor. Él es muy benigno, es muy bueno. Y todavía tiene misericordia de nosotros. Todavía nos soporta. No porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Cristo ha soportado las flaquezas y debilidades de su iglesia, desde el Edén hasta que aparezca en gloria y majestad, por cada uno de los que le esperan, o sea, por la verdadera iglesia. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez, falta de sentido o de razón. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él nos limpiará de nuestras tendencias perversas, salvándonos con una salvación eterna y convirtiéndonos en monumentos eternos del poder de su gracia. Señales de los tiempos, escrito en noviembre 13 de 1901. Nosotros somos como el barro, en manos del alfarero, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 457, escrito en el año 1902. Dios trabaja con aquellos que le son fieles. En Juan capítulo 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos israelitas que le estaban esperando fueron los que lo recibieron. Con aquellos israelitas continuó la iglesia del Israel espiritual mencionado en Hebreos 8:10. Lo que indica que el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva de corazón, con integridad y lealtad. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es fiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará. Y, a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia.
escrito en 1903 por Elena G. de White. De cada época de la humanidad se puede decir con toda seguridad que Dios ha tenido un remanente en su iglesia. El remanente ha existido en todos los tiempos bíblicos. En la Biblia se utiliza 47 veces esta palabra según la versión Reina Valera del 60. De esas 47 veces, 45 está en el Antiguo Testamento y solo 2 en el Nuevo. El primer caso es mencionado en el tiempo del diluvio, Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus 3 hijos, su mujer y sus mujeres de sus hijos. Génesis 7:7. Se estima que en el tiempo del diluvio existía un promedio de 100 millones de habitantes, y el remanente lo formaban 8 personas. El resto, 99.992.000 personas, unos eran descendientes de Caín, el resto descendientes del linaje santo que se apartaron de la verdad. ¿Será que para el tiempo del fin sucederá lo mismo? La Biblia dice, según el libro de Eclesiastés, dice que la historia se repetirá. Entonces no se nos haga extraño de que muchos de los que hoy brillan, sus luces serán apagadas, y muchos de los que no brillan serán resplandeciendo para la gloria de Dios. Uno de los 2 casos del remanente en el Nuevo Testamento lo menciona Pablo. Aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11:5. ¿Qué es el remanente? El remanente es el resto que se separa de todo cuando la apostasía llega. Es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio y que, por tanto, no siguen la corriente de la distorsión. La palabra remanente significa residuo o resto, que según Jeremías 44:28, el remanente lo constituían muy pocos. Juzgados por la luz concedida. Cada uno de nosotros, según Daniel 5:27, vamos a ser probados. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Note que mientras el rey Belsasar lideraba un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino, el versículo 5:1 de Daniel, más adelante en el versículo 27 dice que pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, Dios lo llamó a cuenta y lo halló que era un mentiroso porque no hizo fidelidad al conocimiento que ya tenía. Belsasar, como hijo del rey Nabucodonosor, era conocedor de todo lo que Dios había hecho en su vida, el cual se había entregado en sus brazos. Sin embargo, Belsasar no estaba viviendo a la altura del conocimiento que tenía. ¿Será que a nosotros también nos pasa lo mismo, que no estamos a la altura del conocimiento que Dios nos ha dado? De la misma manera, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia: hallada falta. Que Dios tenga misericordia y nos libre de ese título. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles nos dicen: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. Dios nos llama la atención a que salgamos de ese estado de inercia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor. Efesios 5:14.
A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada, o sea, la iglesia o cada uno de nosotros. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 251. Escrito el 21 de abril de 1903. La historia del Israel es una advertencia para nosotros hoy. En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los cuales cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera espiritual, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:12 y 14. La iglesia militante es imperfecta. La iglesia militante no es la iglesia triunfante y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura inmortal. Algunas personas parecen pensar que al entrar a la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen: nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también. Y se preguntan, como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos ha autorizado a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Testimonios para los ministros, tomo página 47 de 1893. La iglesia triunfante será fiel y semejante a Cristo. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. El Evangelismo, página 512 de 1892. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios y él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes.
si quiere unirse a la iglesia triunfante. Queridos hermanos, este era el mensaje que quería compartir contigo para este tiempo tan crítico de la historia de este mundo. Habiendo escuchado este mensaje, quiero compartir un maravilloso texto que está en el libro de Isaías capítulo 61 y 2. Con esto me despido deseando que Dios le bendiga sobremanera abundante y que comparta este tema, que lo comparta y deja comentarios para saber si llena tus expectativas. Este es el mensaje de Dios para un pueblo que está ciego, para un pueblo que está dormido. Y te dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y mire, me despido con este texto deseando una bendición grande para ti de parte del Todopoderoso. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué maravillosa promesa. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.